Ahí me avisas cuando ya empieces. Ya, perfecto. Entonces, ayer estábamos hablando de lo que son los vectores y de cómo nos van a servir para representar todas las cantidades y los conceptos que involucran tres dimensiones y para, bueno, analizarlos y trabajar con ellos, ¿no? Hablamos un poco de las operaciones que podemos realizar con estos vectores, estas herramientas matemáticas que nos van a ser extremadamente útiles, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación por un escalar, que es decir, un numerito que multiplica el vector y que va a hacer que cambie su tamaño, ¿no? Veíamos los diferentes casos en los que eso se podía dar y lo que podía hacer, ¿no? Luego también veíamos que cualquier vector lo podemos considerar como la multiplicación de un escalar que va a ser la magnitud de ese vector por un vector unitario. Ese vector unitario va a tener una magnitud que va a ser el 1 y que va a estar en la misma dirección que el vector original que estábamos considerando, ¿sí? Luego ya vimos que podemos hablar de lo que es la suma de vectores, ¿no? Que si tenemos dos vectores, los añadimos y llegamos a otro, ¿no? Y esta suma va a ser conmutativa. Y vemos que para términos prácticos, a la hora de sumar los componentes, nos conviene hacerlo mediante un método que se conoce como descomposición de componentes, ¿no? Es decir, yo pongo los vectores en un sistema de coordenadas específico y luego a partir de eso calculo sus componentes en X, sus componentes en Y, donde la componente en X es la proyección sobre el eje X del vector, la componente en Y, lo mismo, pero para el eje Y, y así. Entonces, la componente en X del vector resultante va a ser la suma de las componentes en X de los vectores originales y la componente en Y del vector resultante va a ser la suma de las componentes en Y de los originales. Hablamos un poquito también de la resta, que es lo mismo que la suma, pero con signo menos. Algunas interpretaciones de lo mismo y bueno, ya luego hablábamos de las demás operaciones que podríamos hacer con estos vectores, particularmente el producto escalar, ¿no? Que nos va a indicar la alineación de dos vectores, es decir, qué tan juntos, bueno, qué tan alineados están, ¿sí? Uno con respecto al otro. Y por otro lado, ayer nos quedamos hablando un poquito de lo que es el producto cruz o producto vectorial, que nos va a indicar por un lado qué tan perpendiculares son y que nos va a regresar como resultado un vector, no un escalar como en el caso del otro producto que nos interesaba. Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de esto que checamos? Digo, ahí si alguien duda en algo, no tenga miedo en decir, ¿eh? ¿No? ¿Todo bien? Porque hoy vamos a trabajar mucho con esto, entonces sí es importante que quede bien, bien claro. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces prosigamos con lo que se quedó ayer. Bien, entonces estábamos hablando un poquito del producto vectorial que decíamos que nos va a ayudar para ver qué tan perpendiculares son estos dos vectores. Ahora, este producto tiene varias características especiales, particulares, que van a ser muy útiles en diversos aspectos que nos va a tocar trabajar. Particularmente, vamos a ver que en algunos casos nos vamos a tener que trabajar ampliamente con vectores en tres dimensiones y bueno, en ese caso el producto cruz naturalmente acaba sacando un producto que va a ser en tres dimensiones. Entonces es útil que lo intentemos representar de una vez. Por ejemplo, suponiendo que tenemos dos vectores aquí en el plano, este vector que le vamos a llamar A y este otro vector que le vamos a llamar B. Y va a estar separados un ángulo θ. Ahora, ayer decíamos que el vector resultante a la hora de aplicar el producto cruz entre estos dos vectores va a ser perpendicular a ambos vectores. Y espero que me crean que, bueno, para que sea perpendicular tanto este vector como este vector, tiene que ser perpendicular al plano en el que se encuentran. Es decir, tiene que estar en una dimensión extra a la que están estas dos. Si ustedes ven el eje X, el eje Y, son perpendiculares entre sí. Es decir, todo lo que nosotros pongamos a lo largo del eje X va a ser perpendicular a todo lo que pongamos en el eje Y. Por otro lado, si nosotros queremos que esto sea perpendicular tanto al eje X como al eje Y o cualquiera de sus combinaciones posibles en este plano que acabamos de hacer, ¿no? Por decir el plano de la pantalla, nosotros necesitamos que lo que nos quede esté en una tercera dimensión, ¿sí? Para que pueda cumplir con que sea perpendicular a los otros dos. Entonces, eh,
Aquí ya no me quedó bien, pero bueno. Esta tercera dimensión va a ser representada por un eje Z. Y en este caso, que nosotros tenemos este par de vectores viviendo en el plano XY, el vector resultante nos va a quedar perpendicular a esos dos en el otro eje, es decir, en el eje Z. ¿Sí? Y bueno, aquí, si lo pusiéramos, nos quedaría más o menos algo así, ¿no? Y este sería el producto vectorial de estos dos vectores, A cruz B. Y este va a estar, déjenme lo pongo también en amarillo, el eje Z, para que se haga más obvio. Ahí está. En el eje Z, déjenme le borro para que se vea. ¿Alguna duda sobre esto? Digo, puede estar medio complejo visualizar las cosas en tres dimensiones, pero vamos a intentar que se pueda. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces, prosigamos. Ahora, quiero notar algo, ¿sí? Eh, Cuando nosotros definimos un vector que sea perpendicular a un plano, aquí voy a intentar dibujarlo en tres dimensiones, a ver si me sale. Digo, esto vamos a suponer que es un plano, es decir, esto supongamos que es una hoja de papel. Esta hoja de papel tiene una parte aquí arriba y esta hoja de papel tiene una parte aquí abajo, ¿no? Es decir, está como que inclinada en el espacio. Y espero que más o menos se pueda ver, ¿no? Es decir, si yo proyectara esto, esta hoja de papel, me serviría para hacer como que un cubito, ¿no? Aquí, las partes de abajo, y entonces aquí, si yo pusiera un eje, esta hoja de papel proyectaría una sombra más o menos así, ¿no? En esta área de aquí, más o menos. Y bueno, entonces, ahí está la hoja de papel en tres dimensiones que la podemos pensar, ¿no? Y que va a proyectar esa sombra, ahí nada más como que para que se ayude a visualizar. Ahora, esa hoja de papel, yo voy a ver que, bueno, va a ser un plano, decíamos, ¿no? Entonces, nosotros queremos definir un vector que sea perpendicular a este plano. Entonces va a ser este que va a apuntar como que para arriba, pero también podemos definir un vector que apunte para abajo en este mismo plano, es decir, que sea perpendicular en la misma dirección que este vector, pero en sentido opuesto. A la hora de escoger el sentido del vector que vamos a utilizar, seguimos una cosa que se llama regla de la mano derecha. Mano derecha, ahorita estoy buscando una imagen y bueno, básicamente consiste en utilizar una mano derecha, ¿no? Que digo, espero que la mayor parte de la gente aquí posea una mano derecha, digo, es posible que no siempre sea el caso, pero bueno, en caso de que no cuenten con una mano derecha, también se puede hacer con una mano izquierda, pero bueno, por convención se suele utilizar la derecha. Ahí está. Y esta es la regla de la mano derecha para determinar el sentido de un producto vectorial, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo pongo primer dedo, que va a ser el índice, con el primer vector, es decir, suponiendo que yo en este plano tuviera dos vectores, que los voy a poner en rojo, que va a ser el vector A. Ay, mejor sigo la convención acá y los pongo, bueno, ya van a estar en rojo. Vector A en esta dirección, vector B en esta otra dirección, ambos viviendo en el plano que está dibujado ahí. Entonces, mi vector resultante, es decir, A cruz B, va a estar perpendicular para arriba por la regla de la mano derecha. ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen su índice siguiendo al vector A, es decir, esto si pueden háganlo, ponen el índice siguiendo el vector A, y luego el dedo medio dispuestos de manera perpendicular entre sí, como se ve ahí en la imagen, y luego el vector B, paralelo, acá el vector B. Entonces va a quedar que su pulgar les va a decir el sentido del producto, ¿sí? Es decir, les va a resultar para arriba. Ahora, esto no pasa igual si nosotros hacemos el producto en sentido contrario. Déjame prender la cámara porque creo que es más fácil si lo explico moviendo las manos. Ahí está. Ahora, entonces, déjenme pongo un fondo para que no se vea el desastre que tengo atrás. Espérenme tantito. Jijiji. Pero bueno, a lo que voy. Intenten hacer el mismo producto, es decir, poner un dedo en el vector A, un dedo en el vector B y luego el resultante, pero ahora haciéndolo al revés, es decir, primero poniendo un dedo en el vector B, es decir, índice en el vector B y el eh, medio en el vector A. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se ve?
¿Qué observan con respecto al anterior? Ahí está. Sí, ahora sí. Entonces, lo primero era, aquí sí se ve, más o menos. Ahí está mi mano, pero está en espejo. Bueno, entonces, primer vector para allá, segundo vector para acá, y el resultante queda para arriba. Ah. Ahora, intenten hacer lo mismo, pero en sentido contrario, es decir, primer vector apuntando para acá, el B en este caso, luego segundo vector, el A en el dedo índice, y luego ¿qué pasa? Miren, se cambia el sentido. Es decir, que si lo hacemos en un orden, nos va a quedar un vector que apunta en un sentido, y que si nos lo hacemos en sentido contrario, nos va a quedar un vector que apunta al otro lado. Es decir, matemáticamente podemos decir que este producto entonces no va a ser conmutativo. ¿A qué me refiero? Que si yo hago la operación de poner el vector A cruz B, me va a dar algo diferente a que si yo hago la operación al revés, es decir, yo hago el vector B cruz A. Particularmente decimos que este producto va a ser anticonmutativo, porque no se cumple que sea lo mismo si lo hacemos al revés, de hecho nos va a quedar exactamente opuesto si lo hacemos al revés. Entonces decimos que el producto vectorial es anticonmutativo, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Eh, Tomaré el silencio como un sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Bueno, anticonmutativo. Bien. Y luego, este producto vectorial va a tener algunas aplicaciones interesantes que me gustaría que también que discutiéramos. Particularmente, si nosotros ponemos dos vectores, A y B, más o menos así, A y B, y si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la magnitud del producto vectorial de A cruz B, ahorita le voy a poner una rayita aquí para que me indique la magnitud, era el producto de las magnitudes, es decir, A y B, sin la flechita arriba, por el seno del ángulo que lo separa. ¿Sí? En este caso, este ángulo de aquí. Ahora, si ustedes desarrollan esto, en vez de hacerlo con dos vectores, es decir, con dos flechitas en el espacio, si lo hacen con dos rayas nada más, pueden llegar al resultado de que ese va a ser el área del paralelogramo que describen estas dos líneas. Es decir, si yo trazo otra raya acá que sea paralela a B, y luego la uno con una línea que sea paralela al vector A, me va a quedar este paralelogramo. Sí, y el área de este paralelogramo va a estar dada por esta expresión de aquí. Esto se puede probar relativamente fácil. Si ustedes saben, este paralelogramo lo podemos pensar como un rectángulo con un cacho de lado. Es decir, yo voy a tener aquí este triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo yo podría, por así decirlo, pasarlo todo esto, del otro lado y con eso completar un rectángulo. ¿Sí? Entonces, la fórmula del área de ese rectángulo va a ser su base por su altura. La base va a ser seguir siendo todo el vector B, porque si ven, aquí lo único que hice fue que le corté este cacho y se lo puse del otro, ¿no? Entonces sigue teniendo la misma base, pero la altura cambia. Particularmente, ustedes ven qué razón trigonométrica me relaciona esta longitud de aquí, que vamos a llamarle A, que va a ser la magnitud de este vector, con la altura de este triángulo rectángulo que se forma aquí, es decir, con esta de acá. ¿Qué razón trigonométrica? El seno. El seno, justamente. Sí. Si nosotros vemos, vamos a ver que ya haciendo la descomposición, nos va a quedar que la altura de esto va a ser A por el seno de este ángulo, ¿sí? Que es justamente lo que tenemos aquí. Si lo hacemos de manera simétrica, para el otro vector nos va a quedar lo mismo. Entonces concluimos que este producto vectorial, su magnitud va a ser, lo podemos interpretar como el área o la magnitud del área que se forma en el paralelogramo que describen estos dos vectores, ¿sí? Entonces aquí voy a colorearla de amarillito, esta de aquí. Y esta área de aquí que coloreé más o menos de amarillito va a valer AB por el seno de teta. Y esto también lo coloreé acá de amarillito, ¿sí? Para que se vea.
Y eso va a tener aplicaciones interesantes que, bueno, siempre conviene mantener en cuenta. ¿Y hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Va. Entonces, en cuanto a producto vectorial o producto cruz, creo que es lo que me interesaría platicar de momento. Y entonces ahorita vamos a pasar al último tema ya para intentar ver algunas aplicaciones un poquito más prácticas para que vean para qué sirve todo esto. Y ya para avanzar un poquito más, ¿no? Ahora, si se recuerdan, ayer veíamos que si nosotros tenemos un vector, podemos hacer dos cosas. Primero, lo podemos descomponer en componentes asociadas a un eje X, a un eje Y, y si lo hubiera un eje Z, ¿no? Y por otro lado, si recuerdan, nosotros podíamos definir cualquier vector como la multiplicación de un escalar por un vector unitario. Ahora, una cosa que resulta extremadamente útil es definir unos vectores unitarios que sean paralelos a los ejes del sistema de coordenadas que usamos, es decir, un vector unitario que vaya en el eje X, un vector unitario que vaya en el eje Y y un vector unitario que vaya en el eje Z. ¿Sí? Y ahora, estos vectores unitarios los conocemos como una base, ya yéndonos al lenguaje del álgebra lineal. Y bueno, nos van a servir para construir todos los vectores que queramos en un espacio. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí vectores base o vectores unitarios. Ya en álgebra más avanzada, ya en sistemas más interesantes, esto se puede extender un montón de dimensiones y bueno, se pone interesante. Pero bueno, lo básico vamos a verlo ahorita en 3 dimensiones, el espacio en el que vivimos, y vamos a ver cómo se comporta aquí. Ya luego podemos llegar a resultados interesantes en otros casos. Ahora, si nosotros dibujamos nuestro sistema de coordenadas, que voy a intentar que me quede decente, no prometo nada, mira, sí quedó bonito. Entonces aquí vamos a tener 3 ejes, ¿no? El famoso X, el famoso eje Y y el famoso eje Z. X, Y, Z, si está bien dibujado, sí. Y ahora, en cada uno de estos ejes vamos a asociar un vector unitario. Estos vectores unitarios van a ser tan importantes que se van a merecer un nombre propio, ¿sí? Cada uno de estos vectores va a tener una magnitud que vale 1, por eso se conoce como vector unitario, y su dirección va a estar completamente determinada por uno de los ejes, es decir, no va a tener componente en otro eje. Como cada uno de estos vectores es perpendicular entre sí, es decir, hacen un ángulo de 90 grados uno con otro, vamos a decir que vamos a tener que son ortogonales. Ortogonales significa perpendiculares. Y por otro lado, como todos valen 1, te decimos que es una base ortonormal. Bueno, eso ya como comentario en margen. Ahora, estos vectorcitos les decía que les ponemos nombres. Ahí depende de a quién consulten la notación que le van a dar a cada uno de estos vectorcitos. En general, se le suelen representar de 3 formas diferentes. La notación sencilla, por así decirlo, es ponerle el eje X y luego un gorrito encima para indicar que es unitario. En ese sentido, tendríamos el vector X gorro, el vector Y gorro y el vector Z gorro, así, o Z gorrito, así cuestión, para que se suene más bonito. Pero también podemos escribir esto. Déjame de una vez pongo todos los signos iguales para que quede bonito aquí. Muy estéril la tabla de los nombres de los vectores. Podemos ponerlo así. O también se suele llamar al vector unitario en el eje de las X como Y. Entonces se conoce como Y gorro. Al vector unitario en el eje de las Y en esta notación le sigue la siguiente letra que va de la Y, que es la J, J gorro. Y al vector unitario en el eje de las Z, en esta notación, se escribe como K, K gorro. Hay quien dice que este I viene dada por una relación que guardan los vectores con los números imaginarios. Entonces el eje X tendría algo que ver con un eje del plano complejo que se le dice, pero ahorita no nos metemos mucho con eso. Si quieren, luego hablamos un poquito más de cómo se relacionan los números complejos con los vectores. Y bueno, también ya a niveles más formales, cuando uno trabaja con más dimensiones y cuando se va a textos ya más especializados en matemáticas, a cada uno de estos vectores se les representa
unitarios con la letra E y luego un numerito asociado con el número de dimensión, por así decirlo, que representa. En ese sentido, el eje X es la dimensión 1, el eje Y es la dimensión 2 y el eje Z es la dimensión 3. Esa E viene del alemán ein, que significa uno, o bueno, eins. Lo puse con rojo el eje Y, pero sí. Y ese eins, 1, se utiliza para denotar como que muy explícitamente que cada uno de estos vectores es unitario. ¿Sí? Son notaciones distintas, todas son igualmente válidas. La que más se suele utilizar es esta, al menos en física, al nivel que vamos a trabajar, pero bueno, todas las otras son válidas, son útiles en sus contextos y bueno, también depende un poquito de las preferencias de cada quien. Si alguien encuentra que es más fácil utilizar X, Y, Z, gorrito, pues utilícenlos. Si les gusta ser más formal matemáticamente, pues poner estos. Pero bueno, a lo mejor hay quien no le entienda eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Las letras suelen ser mayúsculas o minúsculas? Nada más para saber cómo. Bueno, en IJK. Son minúsculos. Ok, Nada más gracias. que no se le pone el puntito porque ya tiene el gorro. Entonces, pues, baja. Ok, vale. Gracias. Va. Y bueno, entonces, cualquier vector, ya sabiendo esto, nosotros lo podemos escribir como la suma de otros tres vectores. Es decir, nosotros podemos escribir, si tenemos un vector A, ya voy a dejar usar los colorcitos para no tardarme tanto, lo puedo escribir como la componente X en A por X gorro, voy a utilizar la notación normal que va a ser Y, más la componente en Y de ese vector por el vector unitario en la dirección de las Y, que es J gorro, déjenme la pronuncio más para que se note más la componente en Z de este vector por el vector unitario en el eje Z. Entonces, estas van a ser tres vectores diferentes, cada uno paralelo a un eje coordenado, ¿no?, de nuestro sistema de coordenadas. Y a partir de eso podemos construir cualquier vector. En general, esta va a ser la forma más útil, sencilla y práctica de representar una cantidad vectorial, porque con esto ya no tenemos que estarnos preocupando por descomponer el vector para realizar las diferentes operaciones que nos conciernen con ellos. Por ejemplo, si queremos sumar un vector, ya con esta notación es muy sencillo, porque ya tenemos separadas las componentes X, las componentes Y, las componentes en Z. De igual forma, si queremos hacer un producto punto, ¿sí?, si recuerdan, es mucho más sencillo porque ya tenemos las componentes en X aquí, nada más multiplicamos, las componentes en Y, nada más multiplicamos, las componentes en Z, nada más multiplicamos. Bien, ya no les conté cómo hacer un producto vectorial, la verdad es que ahorita no tengo intención de hacerlo, pero bueno, ya en el futuro si lo llegamos a utilizar, lo veremos con más calma. Igual si alguien lo quiere checar, pues puede buscar en internet producto vectorial, producto cruz. Es un desbarajuste matemático, por eso es que no lo quiero hacer ahorita, pero bueno. Sí, y bueno, nada más unos comentarios al margen sobre estos vectores y sobre cómo se multiplican unos con otros. Nosotros queremos que estos vectorcitos unitarios mantengan las mismas relaciones que teníamos para los otros vectores en cuanto a sentido y a que preserven las operaciones de productos vectoriales. Particularmente, nosotros vamos a querer que si multiplicamos dos vectores unitarios paralelos, es decir, si yo multiplico, por ejemplo, y gorro, producto punto con y gorro, me dé lo mismo que si multiplicara j gorro, producto punto con j gorro, que va a ser lo mismo que si multiplico acá gorro, producto punto con k gorrito, y eso va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos vectores son paralelos, entonces el coseno del ángulo que forman entre ellos es 1, o dicho de otra manera, el ángulo que forman entre ellos es 0. Y como ambos valen 1 en magnitud, cuando multiplico 1 por 1 me queda 1, ¿sí? Entonces esta es la forma que tenemos para representar su multiplicación en cuanto a producto punto. Por otro lado, a la hora de hacer el producto cruz, recuerden que cuando nosotros tenemos, eso ya no aparece ahí, pero eh, vamos a tener que el ángulo entre ellos es 0. Entonces, si nosotros hacemos el producto cruz que tiene que ver con el seno, ¿sí?, el seno de 0 nos va a quedar 0. Entonces, ¿cuánto nos queda el producto cruz de dos vectores paralelos? Les pregunto yo. 0. 0, exacto. Volver a pasar los llamos, sí, claro. Y se los pongo por acá.
Y esto es igual a 0, como bien nos dice el amigo de allá. Bien, ¿sí? Y luego por otro lado, ya nada más para completar, nosotros vamos a tener que cuando multiplicamos dos vectores unitarios diferentes entre sí, nos va a resultar un tercer vector unitario. Estos se van a ir como que encadenando, por así decirlo. No, ay, no sé por qué luego, porque parece que es flecha. Y dije, Y cruz J gorrito, es decir, X cruz Y, nos va a quedar el vector en la dirección K. Luego se van a ir recorriendo, entonces el vector en Y, cruz, el vector en Z, J gorrito, cruz, K gorrito, el Y gorrito, y lo pongo del otro lado, el vector unitario en la dirección de las Ks, producto cruz, el vector unitario en la dirección de las Is, nos queda como el vector unitario, el vector en la dirección de las Is, ¿no? Ahí como que se van alternando, ¿no? Van siguiéndose unos con otros. Y bueno, ya con eso, si uno tiene mucha paciencia, puede desarrollar lo que sería el producto cruz de dos vectores. Ahí, si alguien se anima, encuéntrense otro vector, por ejemplo, B, que sea BX en Y gorro más BY en J gorro más BZ en K gorro. Y luego aplicando estas operaciones, encuentro un resultado para las componentes en X, en Y y en Z del vector resultante. Es algo tedioso matemáticamente, entonces no vamos a hacerlo aquí, pero bueno, a lo mejor se los dejamos de tarea cuando les mandemos la tarea de vectores. Y probablemente sí, nunca está de más hacer tal H. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va. Entonces vamos a dejar ahorita un poquito de ver como que la parte más teórica, matemática pesada de todos estos vectores y ya vamos a ver unas aplicaciones más prácticas. Particularmente algunas aplicaciones que son muy poderosas a la hora de trabajar con geometría. Pero bueno, antes de pasar eso, vamos a hacer un problema sencillito que tiene que ver con lo que es suma de vectores, ¿no? Para ver más o menos cómo se maneja eso. Dice hombro dislocado. Un paciente con una luxación en el hombro es colocado en un aparato de tracción como que se ilustra en la figura tal. Los tirones A vector y B vector tienen magnitudes iguales, es decir, van a ser del mismo tamaño y deben combinarse para producir una fuerza de tracción hacia afuera. Con esa fuerza de tracción hacia afuera nos quiere decir que va a haber una fuerza que va a ir en esta dirección, ¿sí? De 5.60 newtons, ¿no? Ahí vamos a ponerle que esto nos va a resultar F es igual a 5.60 newtons. Ahora recuerden, los problemas nos conviene resolverlos simbólicamente primero, es decir, sin utilizar números, y luego ya que tengamos una expresión al final, ya meter todos los números en la calculadora y llegar a un resultado. No nos conviene hacer cálculos intermedios porque es más probable llegar a un error, nos tardamos más, obtenemos menos información del problema y demás. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo se podría atacar este problema? Digo, comentario al margen. Las fuerzas, les digo, son bueno, cantidades vectoriales y como tales podemos analizarlas en el espacio utilizando las herramientas que ya desarrollamos. Es decir, esas fuerzas se van a comportar como nosotros los acabamos de ver que se comportan los vectores. Bien, entonces a partir de eso y lo que habíamos visto antes de lo que es suma, resta, multiplicación por escalar y demás, se les ocurre cómo podríamos encontrar una forma de que de relacionar la fuerza neta que tienen que tener estos dos vectores con la fuerza que ejerce cada uno. A ver, Eric, levantaste la mano primero. No sé si se podría hacer así como si sacáramos las componentes, pero al revés. O sea, Ok, ¿cómo sacamos las componentes al revés? no lo sé. Es mm, no lo, no lo había pensado, pero mientras lo pienso, que digas otra opción, la otra persona que alza la mano. Va, y me parece que eras tú, Marco. Igual descomponer el vector resultante en componentes, ¿eh? Ok, entonces vamos a descomponer todo en componentes y a ver qué queda, ¿no? Va.
Entonces, ahorita en este problema, lo primero que nos conviene hacer es, bueno, ya tenemos la situación, nos conviene pasarla a un diagrama, es decir, pasar esta situación del mundo más o menos real a un plano cartesiano para que con eso podamos hacer el análisis de forma más sencilla. Ahora, sabemos que este ángulo de aquí vale 32 grados, a mí me da flojera decir que vale 32 grados, entonces voy a decir que este ángulo vale teta, porque sí, porque lo digo yo. Y sí, y entonces aquí voy a tener primero el vector A vector, y luego de forma completamente simétrica, porque tiene el mismo ángulo y nos dice que tiene la misma magnitud. Voy a intentar que quede más o menos el dibujo. Estoy casi seguro de que acabo de reprobar mi examen de dibujo, entonces no me juzguen si no me sale. Pero bueno, entonces aquí vamos a tener esto, que va a tener un ángulo tal, y acá otro, el mismo ángulo, y este va a ser el vector B, habíamos dicho, ¿no? Va. Entonces, nosotros sabemos que estos dos, si los sumamos, nos tiene que dar un vector resultante para afuera, es decir, en esa dirección, que va a tener ese valor, ¿no? Ese es un valor conocido. Nosotros sabemos cuánto vale este vector grandote de acá. Entonces, a partir de eso, nosotros queremos conocer el valor de los otros dos vectores. Y ahora, como dicen, vamos a descomponer estos vectores en sus componentes, ¿no? Entonces, lo hacemos así, y lo mismo con el otro. Bueno, queda medio chueco, pero les digo, no me juzguen. Pero bueno, ya dejando, bueno, aquí vamos a poner el eje X y aquí vamos a poner el eje Y, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que, ¿se acuerdan cuál era la expresión que teníamos para el componente A? Que diga la componente X de un vector, respecto a su magnitud original. Y Ok, sí, lo multiplicamos al final por un vector unitario en la dirección X. Pero si yo quiero relacionar la magnitud del vector, es decir, el tamaño del vector completo, de aquí a acá, con la componente en X del vector, ¿cómo le hacía para eso? mm, Ya nos puso acá Marco. Cos, sí, exacto. Eh, ¿Se acuerdan de las relaciones trigonométricas? Teníamos que el coseno es el adyacente de la hipotenusa. En ese triángulo, la hipotenusa es la magnitud, el adyacente es la componente en X, y luego a la hora de hacer el cálculo ya nos queda que va a ser la hipotenusa por el coseno, ¿no? Ahí está. Entonces, así ya tenemos una expresión para la magnitud del vector en relación al ángulo, que es la información que nos dan, ¿no? Y luego vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no? Ahora, si nosotros queremos sacar la componente en y del mismo vector, ¿qué es lo que nos va a quedar? Siguiendo la misma lógica que este, pero para el eje de las y. Lo mismo, pero con seno, ¿no? Ajá. Y ya no vamos a tener un vector unitario y, sino un vector unitario ¿de qué letra? J. J, justo, J. J gordito. Muy bien. Y bueno, ahí ya tenemos las componentes en A y en Y de este, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el caso del vector B. El vector B en X, bueno, sabemos que va a tener la misma relación en cuanto a coseno, ¿no? Nada más que con el vector B, y igualmente va a estar en la misma dirección, ¿no? Es decir, el componente en A va para acá, la componente en X de B también va para acá, ¿no? Eso creo que se ve bastante bien, ¿no? Los dos van para la derecha. Sin embargo, aquí quiero que noten algo. Cuando nosotros saquemos la componente en B, que digan Y del vector B, va a pasar algo diferente a lo que pasa con el vector A. ¿Por qué? Porque si miran, aquí el vector A va para arriba. Sin embargo, el vector B va para abajo. Entonces, a nosotros nos conviene introducirle artificialmente un signo menos a este vector para que nos quede como menos la magnitud de B por
el seno de este ángulo. ¿Sí? Y de la misma forma en J gorro. ¿Sí quedó claro por qué le puse el signo menos? Ahí para que no, bueno, para que se indicara bien eso. ¿Sí? Va. Entonces, continuándole, bueno, ya tenemos las componentes. Y luego, ¿qué es lo que sabemos nosotros? ¿Qué es lo fundamental? A la hora de sumar todos, ¿qué es lo que nos tiene que quedar? F. F, Bueno, el vector F. justo. ¿Y en qué eje está el vector F? En el eje X, justo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es ver qué es lo que pasa con la suma de los componentes en X. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a decir algo? No, bueno. Entonces, ya podemos llegar a una expresión para f, ¿no? Nosotros sabemos que va a tener que ser la suma de las componentes en x de los otros vectores, porque f está exclusivamente en el eje x en este dibujo. Entonces, si nosotros lo hacemos, nos va a quedar que f va a ser la componente, bueno, el vector en x de a más el vector en x de b. Y bueno, ya tenemos expresiones para esto, ¿no? Es decir, que va a ser a por el coseno del ángulo más b por el coseno del ángulo. Y los dos van a estar en el vector unitario de y gorro, ¿no? Ahí lo único que hice fue factorizarlo para no escribirlo dos veces. Bien. Y ahora, ¿qué procedo a hacer? Ahora, yo sé que este vector en f lo puedo considerar como la multiplicación de la magnitud de f por un vector unitario en el eje de las x, en el eje, y bueno, el vector unitario y gorrito, ¿sí? Entonces aquí miren, tengo el vector de este lado y el vector de este lado, y bueno, entonces yo puedo simplemente cancelarlos, por así decirlo, ya no preocuparme por ellos, y pasar el siguiente paso sin tener que preocuparse por ese vector. Es decir, yo sé que la magnitud de este vector va a ser la magnitud de A por el coseno del ángulo más la magnitud de B por el coseno del ángulo. Y ahora, de aquí, ¿cómo le hago para terminar de resolver el problema? ¿Qué es lo que me hace falta ver para ya poder nada más despejar? Ah, que el coseno es el mismo. El coseno sí va a ser el mismo, ok, pero ¿qué más va a ser la misma? Sus magnitudes. Sus magnitudes, justo. Es decir, que A va a ser igual a B. Esta A va a ser igual a B. Entonces, como A es igual a B, yo puedo nada más escribir esto, esta B en términos de A. Es decir, puedo poner aquí nada más un más A por el coseno del ángulo. Entonces, si yo hago A coseno del ángulo más A coseno del ángulo, espero que todos estemos de acuerdo en que me queda dos veces A por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y si yo sigo desarrollando esto, aquí voy a poner una barrita para escribirlo acá. Y esto aquí. Quiero que vean que con esto yo ya puedo despejar la magnitud, ¿no? Nada más tengo que pasar este 2 acá dividiendo y este coseno igual también dividiendo. O lo que es lo mismo, dividir ambos lados de la ecuación por 2 coseno de teta. ¿Sí? Entonces ya pongo esto aquí, ya nada más pongo el despeje, ¿no? F entre 2 veces el coseno del ángulo. ¿Sí? Y esa ya es una expresión que yo puedo meter en la calculadora y sacar un resultado. Porque si ven, yo sé que F vale 5.60 newtons. Yo sé que 2 es el número 2, ese es el número 2 de toda la vida, no hay nada que hacerle. Y el coseno del ángulo, yo lo conozco porque conozco el ángulo, que es de 32 grados a partir de lo que nos dice la figura. Entonces yo puedo meter esto directamente en la calculadora y ya a partir de eso obtener un resultado. ¿Qué les da si hacen eso? Si ponen 5.60 newtons entre 2 veces el coseno de 32 grados. Hay mucho ojo con que la calculadora esté en grados porque si no se va a salir algo extraño. ¿Qué les sale? Y también es importante ir practicando el uso de la calculadora porque pues les digo, es la mejor amiga
por así decirlo. Su aliada incondicional en la batalla contra las matemáticas. Bueno, no batalla, pero o sea, aventura, por así decirlo. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Ya cuánto les da? F vale 5.6 newtons, bueno, 60 newtons. Y el coseno del ángulo, y bueno, y el ángulo son 32 grados. Pregunta existencial. Yo les pregunto luego por los valores numéricos en la calculadora, pero ahí nada más como para dar un sondeo, pongan un puntito en el chat quien tenga la calculadora a la mano, porque creo que tal vez debería pedirles más explícitamente que la tuvieran cerca a la hora de hacer esto. Porque qué tal que les digo que lo meten en la calculadora, pero nadie tiene la calculadora. Ahí. Es como, mucho gusto. 3.3 newtons. Ok, digo, el resultado está bien, pero pregunta, ¿cómo lo reportarías tomando en cuenta cifras significativas? Sí, como 3.3. Sí, 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 no, espérate, olvídalo, estoy de acuerdo contigo. Va. 3.3, porque si nosotros vemos este ángulo nada más lo da con dos cifras significativas, entonces nuestro resultado tiene que tener dos cifras significativas y es lo que hiciste con 3.3 newtons. Bien. Bien, bien, bien. Va. ¿Alguien tiene alguna duda en ese problema, en lo que se hizo? Yo, por favor, ¿me podrías explicar de nuevo? Sí, ¿alguna parte en particular en la que te hayas perdido? Es que llegué un poquito tarde a la sesión, entonces no lo entendí muy bien. Va. Entonces aquí lo que estamos haciendo es descomponer estos vectores para encontrar que su suma nos tiene que dar igual a este otro vector más grande, grandote, perdón. Es decir, si yo sumo estos dos vectores, tengo que llegar a este vector más grande que vale f, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue hacer un diagrama donde ponemos estos dos vectores en el plano, ¿sí? Como estas dos flechitas, y a partir de esas las podemos descomponer con un poquito de trigonometría. Y ahora, yo sé que esta fuerza va a estar en uno de los ejes por cómo está definido el problema, ¿sí? Particularmente yo a ese eje le llamé X. Entonces, lo que hice fue descomponer aquí los vectores, es decir, multiplicar la hipotenusa de esta raya, por así decirlo, esta raya que es una hipotenusa, mejor dicho, por el coseno del ángulo para obtener la componente en X. ¿Sí? Luego, en Y, para obtener, por el seno del ángulo para obtener la componente en Y. Esta ya no la usamos, pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego vemos que este vector va a ser la suma de las componentes en X, porque este vector está enteramente en el eje X. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue ser la suma de las componentes en X. ¿No? Aquí nos quedó que la componente X de A es A coseno del ángulo. La componente en X de B es B por el coseno del ángulo. Entonces lo escribimos aquí. ¿Sí? Multiplicamos por un vector unitario que nos indica que estamos en el eje de las X. Y esto nos tiene que dar igual a la magnitud de la fuerza que multiplica su vector unitario en el eje de las X. ¿Sí? Nada más para que tenga sentido. Ahora, como todo esto está en el mismo eje, es decir, como este está en el eje de las X, está en el eje de las X, nos podemos olvidar del vector unitario y nada más trabajar con las magnitudes. A partir de eso, ya obtenemos esta expresión. ¿Sí? Y luego, por lo que nos dice el problema, las magnitudes de los dos tirones, es decir, la magnitud de A y la magnitud de B son iguales, entonces podemos escribir esto como 2 veces la magnitud de 1 por el resto de la expresión y ya de ahí nada más despejar. Y ya de ahí salió el resultado. ¿Sí quedó bien? Sí, muchas gracias. Sí, va. Cualquier duda ya saben que aquí estamos. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? Ya pasamos a lo que sigue. Lo que sigue ya está más interesantoso. Javi, una duda. Mande. Ahorita mencionaste algo de cifras significativas. ¿Cómo quedaría? Me quedé con duda. Sí. Sí, significativa es el número de números que tiene que tener tu resultado, por así decirlo. Ajá, Aquí ajá. vemos que los datos que nos dan, este tiene 3 cifras significativas porque tenemos el 5, el 6 y luego este 0 a la derecha. ¿Sí? Entonces este va a tener 3 cifras significativas.
pero el ángulo que nos dan aquí nada más tiene 2, 1, 2. Ajá, justo. Entonces el resultado que demos nada más tiene que tener 2 cifras significativas, Ujú. ¿sí? Y bueno, esa es la convención, que siempre que tengamos unas operaciones en varios datos, vamos a dar nuestro resultado con el número de cifras significativas, es decir, con el número de números, valga la redundancia, que tenga la cifra que nos dan con menos. En este caso, la que tiene menos es esta, que tiene 2, entonces nuestro resultado tiene que tener 2, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Va. ¿Y algo más? ¿O todo bien? Todo bien. Va. Entonces, continuemos con el siguiente problemita, que es un problema que me gusta mucho en lo particular, porque esto nos ilustra la utilidad que tienen los vectores y cómo son extremadamente poderosos en algunas ocasiones, sobre todo en todo lo que tenga que ver con geometría y trigonometría. Ahora, en trigonometría un poquito más avanzada se puede llegar a una relación que se parece al teorema de Pitágoras, pero para un triángulo que no es rectángulo. Esta relación va a tener que ver la magnitud de dos lados y el ángulo que hay entre ellos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos saber cuánto vale el lado C de este triángulo, utilizando los lados A y el lado B, podemos utilizar esta relación. Es decir, que el lado C nos va a quedar como la suma del cuadrado de los otros lados menos un factor extra que va a estar dado por el doble del producto de los lados por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos dos lados de un triángulo cualquiera y el ángulo entre ellos, inmediatamente podemos calcular la longitud del tercer lado, utilizando la famosa ley de cosenos. Bien, ahora, la cosa es que esta ley se puede probar de varias formas diferentes, dependiendo de cómo se vea. Se pueden utilizar algunas identidades trigonométricas, se pueden hacer construcciones geométricas y demás. Sin embargo, la forma más elegante de hacer esto, la forma más sencilla, involucra utilizar un producto punto. Si recuerdan, el producto punto nos involucra un coseno y justamente lo vamos a utilizar para demostrar la ley de cosenos. Aquí quiero que vean algo, y aquí es donde se ve así súper OP, como diría la chaviza, el uso de vectores. Voy a ponerlo en amarillo. Supongamos aquí que este lado A yo lo voy a definir como un vector nuevo. Es decir, este lado lo voy a definir como un vector, nada más porque sí, que va a ser el vector A. Es decir, este lado lo vuelvo un vector. Y luego, el otro lado, que va a ser el lado B, también lo voy a definir como un vector, porque pues, sí, ¿por qué no? Y bueno, este va a ser el vector B. Digo, ya no me alcanzó a ponerle la flechita, porque pues, ajá. Pero ahí está el vector B. Y luego también voy a definir al vector C como un nuevo vector. Aquí quiero que noten algo. Yo, por lo que decíamos la clase pasada, si yo tengo los vectores así, yo puedo definir el vector C como el vector que tengo que caminar de B para llegar al vector A, partiendo de un punto en común. Es decir, yo puedo definir al vector C como la resta de A y B, A menos B. Digo, podría definir al vector C poniéndolos para el otro lado, y restando B de A, que digan, y poniendo B menos A. Es bastante simétrico el asunto. Ahorita lo voy a hacer así, y para que quede algo que voy a poner aquí en rojito, ¿no? Si me permiten, aquí voy a ponerlo así, de tal manera que este vector C me quede como A menos B, ¿sí? Y bueno, entonces, si yo le sumo este vector C a B, yo voy a llegar al vector A, ¿no? Digo, es algo que se puede ver. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley de cosenos? Bueno, que tenemos este lado al cuadrado y vamos a tener toda esta, bueno, esta cosa, ¿no? Del otro lado. Luego, eh, para intentar llegar a un resultado que se parezca a eso, lo que uno puede hacer es multiplicar esto por sí mismo, es decir, elevarlo al cuadrado. Ahora, creo que no lo mencionamos ayer, pero bueno, si nosotros tenemos un vector cualquiera, ahorita vamos a poner el vector D, por ejemplo, y le sacamos el producto punto consigo mismo, podemos llegar a un resultado interesante, que va a ser la magnitud de D por la magnitud de D, que va a ser 2 veces la magnitud de D, o lo que es lo mismo, D al cuadrado por el coseno del ángulo entre este vector y sí mismo. Espero que estemos de acuerdo en que el ángulo en ese caso es 0 y el coseno de 0 va a ser 1. Todo esto nos va a quedar igual
a la magnitud de d al cuadrado por 1, pero bueno, eso nada más es la magnitud de d al cuadrado, ¿no? Entonces, bajo esa vista podemos ver que cuando tenemos que multiplicar un vector consigo mismo, eh, lo elevamos al cuadrado, por así decirlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, no, blanco, negro. Sí. Y digo, aquí ya les di una pistota y aquí entonces me gustaría ver si alguien ya ve por dónde va la demostración. ¿Cómo le hago yo para partir de esto que tengo, llegar a esta formulita que tengo de que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de phi? ¿Alguien lo ve? ¿Se le ocurre algo? ¿No? Y no se preocupen. Es este ejercicio es más mafioso que los que habíamos visto antes, entonces. ¿Qué pasó, Marco? Tal vez si intentamos con productos puntos en un triángulo, como vemos, el vector C puede ser un producto de sí mismo y después producto A, el producto B. Ok, entonces, ¿cómo le haría tal cual? Y ok, vamos a intentar entonces lo que... Con C, bueno, el producto C al cuadrado. Ok, entonces yo voy a tener productos Y al ya cuadrado que es con, c punto. ajá, y con, ¿cómo se llama? Con el producto A y con el producto B lo mismo. Como con el producto A y el producto B. Definirlo. Voy. Bueno, déjalo, nada más se me ocurrió, voy. Va. Y bueno, aquí digo, nada más por la matemática, si hacemos lo que nos dice Marco y hacemos esto del lado derecho de la ecuación, bueno, sabemos que C vale A menos B, entonces eso lo escribo explícitamente, A menos B. Y luego producto punto consigo mismo, con C, pero C sabemos que vale A menos B, entonces nos queda algo más o menos así. Y bueno, espero que se haya referido a eso cuando nos dijo esto. Y bueno, si nosotros hacemos C punto C, por lo que vimos aquí arriba, nos va a quedar la magnitud de C al cuadrado, ¿no? Y luego, eh, tenemos que hacer la distribución de este producto. Creo que ayer no lo dije, pero bueno, el producto punto se comporta de manera muy similar a un producto normal en cuanto a álgebra se respecta, en caso de que primero voy a hacer A por A, luego A por B, luego menos B por A y luego menos B por B. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar, déjenme lo escribo explícitamente, como A producto punto A más A producto punto B y si no, menos B producto punto A y luego menos B producto punto B. Espérate, pero este es un menos B. Entonces este de aquí también tiene que ser un menos. Disculpen ustedes la vida. Este de aquí entonces también es un menos, ¿no? Menos A punto B, menos B punto A, menos B punto... Aquí este es más. Sí, ya decía yo que no me tenía sentido. Va. Y de hecho, si esto lo ven, es lo mismo que hacer un binomio al cuadrado, porque nos va a quedar aquí el cuadrado del primer término menos, en este caso, dos veces el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Si yo lo desarrollo, me va a quedar A punto A, que va a ser A cuadrada, menos dos veces A punto B, más B cuadrado. ¿Sí? Porque este B punto B es B cuadrado, ¿no? Y hasta aquí vamos bien. Sí, ¿Sí? Va. Y luego, ¿alguien se acuerda cuánto valía A punto B en términos del coseno del ángulo entre ellos? A coseno, no, coseno de A. ¿Cómo? Coseno de A, así solito.
coseno de A. De A. Digo, A coseno de teta. Y bueno, y un B ahí, ¿no? Ahí. Entonces, si lo escribimos, nos queda A cuadrada menos 2 por A punto B. Entonces, que va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Y ahorita aquí si vemos la imagen, nos vemos que el ángulo entre A y B va a ser phi. Y luego aquí ya no me ocupo la B cuadrada, pero bueno, la pongo hasta abajo, ¿no? Y todo esto va a ser igual a lo que tenemos acá arriba, ¿no? Que va a ser C cuadrada, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Porque si ustedes ven, nosotros podemos reescribir esto como A cuadrada, luego la B cuadrada la paso por enfrente, y luego dejo el menos 2AB coseno de phi del lado derecho. Que es exactamente la misma formulita que tenemos acá como de ley de cosenos. Y ya, dirían los matemáticos, quedó demostrado. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Yo tengo una duda. ¿Cuándo? A ver, ¿qué Si tal? quieren, adelante, tú primero. Ok, gracias. ¿Podríamos volver a cuando pasamos de dos binomios o de un binomio al cuadrado y de ahí lo seguimos desarrollando? Porque en lo que notaba me perdí un poco. Sí. Ujú. Entonces, aquí tenemos esta multiplicación, ¿no? Y bueno, de hecho, digo, aunque aquí lo que estamos haciendo es elevar al cuadrado, entonces intuitivamente nos tiene que quedar lo mismo que cuando elevamos un binomio al cuadrado, que es A cuadrada menos 2 veces el A por B, producto a punto en este Ujú. caso, más B cuadrada. Y bueno, si esto Ahí lo vamos hacemos, si lo hacemos operativamente en álgebra, nos queda A por A, ¿sí? Y luego nos queda A por menos B, es decir, menos A por B, ¿sí? Luego menos B por A, ¿sí? Más B por B. Ahora, A punto A nos va a quedar como A cuadrada, B punto B también nos va a quedar como B cuadrada, y luego A punto B y B punto A es lo mismo. Si recuerdan, el producto punto cumple que es conmutativo, entonces A punto B es lo mismo que B punto A. Entonces yo aquí puedo poner menos 2 veces A punto B, ¿sí? Y entonces ya con eso completamos lo que es como que el binomio al cuadrado normal, pero con vectores, ¿sí? Sí, Va. ¿Quién tenía una duda más? pero bueno, y de ahí, más bien, estaba ahí, eso sí lo había entendido, pero en la siguiente ahí me pierdo porque es 2AB coseno de el ángulo. Ah, se De me fin. olvidó. De fin, justo. ¿Cómo? Y nada más duda porque ¿cómo se relaciona con la ley de cosenos? De que como le estamos demostrando. ¿O por qué es coseno de phi? Principalmente. Va. Aquí, si recuerdas, tenemos que el producto punto de dos vectores lo podemos ver como el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? En este caso, tenemos a ver, el ángulo entre ellos es θ. Ahora, si nos vamos a la situación que tenemos acá en el dibujito vamos a tener que aquí vamos a tener el vector A, que va a ser este de acá, el vector B, que va a ser este de acá, y el ángulo entre ellos va a ser phi, ¿sí? Ujú. Entonces, el producto punto de A por B nos va a quedar como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de phi, ¿sí? ¿Eso es igual a la magnitud de A o cómo? Y el producto punto de A por B, Ah, ok, es ya, ya, decir, ya. si digo A punto B, Ah, ok, ya. me va a quedar como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso es phi, ¿sí? Ok. Y luego aquí lo único que hice fue sustituirlo, ¿no? Y ya a partir de eso ya completamos la demostración. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Todo bien. Va. Luego, ¿quién más tenía una duda? Dana, creo que tú, ¿no? Sí, gracias. Ya se resolvió junto con la de mi compañero. Va, Creo perfecto. que otro sería más como una curiosidad. ¿Por qué el coseno de phi nos puede, bueno, se involucra para obtener el producto de A y B? No sé si me explico. Sí. Por cómo definimos el producto punto, esto es más que nada por definición. El producto punto nos interesa que nos relacione la alineación entre los vectores.
Y si recuerdas, la razón trigonométrica del coseno nos va a hablar intuitivamente de cómo de la parte de un triángulo que está más cercana al ángulo, por decirlo, el cateto adyacente, el que está como que juntito, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede verlo intuitivamente, de tal manera que el coseno te va a decir qué tan acompañados, por decirlo, qué tan comunes son esos dos vectores. Más matemáticamente, se puede ver que, digo, es cuando tienes que el coseno te vale cero, los dos vectores están paralelos, ¿no? Entonces, su producto es máximo. Cuando están perpendiculares, no tienen nada entre sí, entonces el coseno de eso vale cero, entonces el producto vale cero. Y cuando están antiparalelos entre sí, es decir, cuando uno está de un lado y el otro del otro, te queda que el coseno de esto vale -1, ¿no? Entonces te queda algo negativo. Entonces es más que nada por construcción para que te dé estas propiedades interesantes que luego podemos explotar, ¿no? Es, sí, por la construcción, así se hizo la herramienta matemática para que funcione como nos conviene, por así decirlo. ¿Sí quedó más o menos bien? Sí, gracias. Sí, va. Javi, Mande. otra duda, no sé si lo explicaron ayer o al inicio, pero es que ayer no pude venir y llegué un poco tarde hoy. Pero el producto punto es como la distancia que hay entre los vectores o solo es No. multiplicación. El producto a punto es una operación que tenemos entre dos vectores que nos va a indicar qué tan alineados están. Y el resultado de ese producto va a ser un escalar, es decir, una cosa que no es un vector, un numerito cualquiera que nos dice nada más Ujú. cómo este grado de alineación y qué tan grandes son los vectores que se involucran en esto, ¿sí? Es por eso que a la hora de hacer el producto nos queda como el producto de las magnitudes, es decir, esto nos dice qué tan grandes son los vectores involucrados, y el coseno del ángulo. El coseno del ángulo entre ellos nos dice la alineación, ¿sí? Ok, vale, Eh, gracias. Va. Digo, hay varias preguntas pendientes. Le contesto primero a Héctor. ¿Por qué C es igual a A menos B? Acá por la construcción que hicimos, ¿sí? Nosotros teníamos el triángulo este y luego definimos dos vectores A y B de tal manera que estuvieran sobre este triángulo, ¿sí? Y luego nosotros podemos ver a este vector C como el vector que tiene que recorrer B para llegar a A, ¿sí? Si nosotros reescribimos esta cosa en amarillito, nos queda como que el vector A es igual a la suma del vector B más el vector C. Es decir, si yo empiezo aquí en este punto, recorro el vector B y luego recorro el vector C, voy a llegar al vector A, ¿sí? Y por esa definición del vector C, nos queda que, si esto lo pasamos del otro lado, nos va a quedar que el vector C es el vector A menos el vector B. ¿Sí se entendió un poquito más, Héctor? Sí, muchas gracias. Sí, va perfecto. Y Eric, ¿qué pasó? Entonces, como que el producto punto y el producto cruz serían similares, nada más que con uno es el coseno y con el otro es el seno. Sí, sí, en principio sí. Las magnitudes al menos sí van a ser muy similares en ese sentido. Nada más que hay que tomar en cuenta, mantener en consideración que van a ser fundamentalmente diferentes en un aspecto. Y es que el producto punto, el producto escalar, te va a dar como resultado un escalar, es decir, un número normalito, sin dirección asociada. Y el producto cruz te va a dar como resultado un vector, ¿sí? Ok. Pero Sí, sí, gracias. muy buena nota, ¿sí? El producto punto va con el coseno, el producto cruz va con el seno. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? No, ninguna. Ah, va. Y bueno, ya con eso se prueba la ley de cosenos. Podemos de manera igual probar la ley de senos, pero no sé qué tan conveniente sea ahorita, o a lo mejor les interesa hacerlo como ejercicio moral y lo checamos mañana. Digo, ya viendo cómo se puede hacer más o menos en el caso de cosenos, para senos no es muy diferente, nada más que hay que igual definir unos vectores y utilizar algunas propiedades. ¿Les interesaría intentarlo para checarlo mañana o lo hacemos de una vez? De una vez, de una vez. ¿De una vez? Bueno, entonces,
Digo, yo tengo esta cosa que va a ser la ley de senos y nos va a relacionar la medida del lado de un triángulo con el seno del ángulo opuesto a él, ¿sí? Aquí noten la diferencia. En el caso del coseno era el ángulo entre estos dos vectores. En el caso del seno es el ángulo opuesto a esta longitud, ¿sí? Bueno, ahora, para hacerlo, partimos a partir. Empezamos con una construcción similar a la que teníamos antes. De hecho, va a ser exactamente igual a la que teníamos antes. Yo voy a definir un vector A que vaya así, un vector B que vaya así, ¿sí? Y ahorita no me interesa definir el vector C. Nada más voy a definir estos dos. Y ahora, si yo desarrollo esto, y recuerden, nosotros habíamos visto que podemos interpretar al producto cruz como el área del, bueno, su magnitud como el área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Entonces, yo voy a hacer justamente esto aquí. Yo voy a construir este paralelogramo que me hace falta, es decir, voy a poner esto como que por acá. Y más o menos así. Y luego acá voy a acabarlo de construir, haciendo uno que sea paralelo al vector A. Y eso no quedó muy paralelo, pero les digo que me disculpen. Estoy casi seguro que reprobé el examen de dibujo. Bueno, ahora ya tengo aquí este paralelogramo y yo sé cuánto vale su área. Yo sé que su área va a ser el valor de A por producto cruz, perdón, B. Sí, ¿no? Ese es el valor del área del paralelogramo por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? En este caso, el ángulo entre vector A y vector B va a ser este alfa, ¿no? Lo escribo explícitamente. Aquí, si gustan, le voy a poner, vamos a ponerle que el área de esa cosa, vamos a poner aquí P de paralelogramo, va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que lo separa, que en este caso va a ser alfa. ¿Sí? Y ahora, a partir de eso, yo puedo construir el área de este triángulo original. Espero que estén de acuerdo. Notando que este triángulo va a ser exactamente la mitad del paralelogramo. ¿Cómo lo aseguro? Bueno, si vemos, este paralelogramo va a tener aquí una diagonal. Ahora, esta diagonal que se va a hacer entre el punto B y el punto C va a ser una diagonal que, bueno, la diagonal del paralelogramo. Y que las diagonales de un paralelogramo lo parten en partes iguales. Puedo asegurar que es una diagonal porque está dada entre dos puntos que definen al paralelogramo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. ¿No? Va. Entonces, aquí lo único que hice fue calcular el área de este triángulo, ¿no? Entonces, yo sé que el área del triangulito, ay, déjame lo pongo con lápiz. Área del triangulito, que le voy a poner T. Bueno, no, mejor no, porque eso es muy poco elegante. Vamos a ponerle triangulito. Va a ser la mitad del área del paralelogramo, es decir, va a ser AB por el seno de alfa entre el área del entre dos, perdón. Sí, porque es la mitad exactamente de eso. Bien, nada más que aquí está medio chistosita la notación, porque yo lo que estoy tomando como vector A es este, entonces déjenme lo escribo aquí, porque si no nos vamos a hacer bolas. Y estos puntos no me están ayudando mucho. Yo estoy tomando como vector A este de aquí, como vector B a este de aquí, y ya, así sí, ¿no? Va a ser su producto cruz entre dos, ¿no? Sí, así sí. Y bueno, alfa es el ángulo que nos están dando ahí. Va, así sí. Luego, yo puedo hacer lo mismo con otros dos lados de este triángulo. Es decir, yo puedo introducir un tercer vector que sea el vector, déjenme lo copio y lo pego, para poder hacerlo. Espérate, y aquí ya está copy pasteado, ahí está. Nada más que no me gustaría que estuviera esto, pero bueno, ya no. O a lo mejor me puedo sacar la imagen original de Wikipedia otra vez. Ley de senos. Que me robo la imagen original. Aquí está. Copiar y pegar para hacer la construcción de manera más ordenada. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Ah, sí, por cierto, créditos de la imagen a Wikipedia.
Bien, entonces vamos a hacer la misma construcción. Aquí ignoren las letras que tiene esto. Para unos nuevos vectorcitos que vamos a llamarles, bueno, ya tenemos vector A y el vector B. Ahorita vamos a sacar al vector C y al vector B, ¿no? El vector C no tenía que estar por acá. Entonces el vector B lo poníamos de aquí para acá, ¿no? Este va a ser el vector B y este va a ser el vector C, ¿no? Digo, ahí los definí arbitrariamente para que el vector F fuera igual que este y el vector C pues fuera el otro y que se cumpliera exactamente lo mismo que en el caso anterior, es decir, que C es igual a la resta de A con B. Es decir, que si yo camino primero B y luego camino C, llego a A, ¿no? Así fue como definí nuevamente mi vector C. Y quiero que noten, se va a seguir cumpliendo que si yo saco el paralelogramo que definen estos dos vectores, digo, no importa que estén chuecos, porque a fin de cuentas si lo, vaya, aunque lo hiciera de otro lado, me quedaría exactamente la misma área, el mismo paralelogramo, ¿sí? Entonces, el área de este paralelogramo va a estar dada por, vamos a poner el área del paralelogramo 2, o del paralelogramo BC mejor, va a estar dada por, bueno, por lo mismo que en el caso anterior, el producto de las magnitudes, en este caso la magnitud de B por la magnitud de C, por el seno del ángulo entre ellos. Aquí el ángulo entre ellos es beta. ¿Sí? Sí, está medio fea la anotación, pero bueno, ahí está, ¿no? Y por lo mismo yo puedo justificar que el área del triángulo, que a fin de cuentas es lo importante, va a ser la mitad de esa área, ¿sí? En este caso va a ser B por C por el seno de este ángulo que le llamamos beta entre 2. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Qué pasó? ¿Oh? ¿O no? ¿Nada? Bueno. Entonces, bueno, entonces ya tenemos una expresión para el área en términos de A y B, una área para el área de esta cosa en términos de B y C. Y bueno, quiero que noten que nada nos impide, si hacemos el mismo razonamiento, otra vez vamos a llegar que el área del triángulo, ¿sí? El área del triángulo nos va a quedar igual si hacemos el razonamiento. Ahí, triángulo, dije. Área, A, triángulo. Ahí está. Si hacemos el razonamiento con A y C, ¿sí? Nada más que ahora vamos a tener que considerar el otro, déjenme aquí pongo el vector A para que se noten. Aquí está el vector A. Con el ángulo que nos falta, es decir, el ángulo entre A y C, que va a ser gamma. ¿Sí? Entonces el área de este ángulo nos va a quedar como AC por, lo pongo abajito porque yo no me ocupo, seno de gamma. ¿Sí? Y luego, checo que en todos estos casos hay algo que se parece mucho, ¿no? Vamos a tener dos longitudes y un seno. Dos longitudes y un seno. Dos longitudes y un seno. Digo, aquí creo que le puse mal los nombres a los vectores, entonces esto no va a quedar tan transparente como podría. Pero bueno, de que queda, queda. Entonces nosotros tenemos la siguiente, ¿cómo se dice? La siguiente construcción. Déjenme volver a pegar la imagen de Wikipedia. Y ahí está, déjenme, hago zoom, ahí está. Déjenme vuelvo a poner los vectores. Es que este le tendría que haber puesto B en vez de A. Pero bueno, ya vamos a mantenerlo así para mantener como que homogeneidad. Entonces este vector que está con longitud A le voy a llamar C. A este que está con longitud A le llame B. A, y este B. Lo hice chueco, pero tenemos. Y entonces yo tengo que el área de ese triángulo tiene que ser la misma en todos los casos porque es el mismo triángulo del que estamos hablando y entonces nos va a quedar como A por B por el seno de alfa entre 2 y eso también va a ser igual a B por C por el seno de beta entre 2 y esto va a ser igual a por C por el seno de gamma entre 2. ¿Sí vamos bien? Todo bien. Sí. Ahorita va a quedar medio
chusco el asunto, pero se puede entender, no se preocupen. Ahora, quiero que noten que todas estas expresiones son iguales, entonces yo puedo cancelarle el 2 a todas y quedar nada más con una relación más sencilla. Particularmente yo voy a tener A por B por el seno de alfa, me va a quedar igual a, aquí es B por C por el seno de beta, y que me va a quedar igual a A por C por el seno de gamma. Ahí está. Y luego, veo que la ley de seno está escrita con un seno arriba y con una longitud abajo. Entonces, yo voy a hacer algo bastante mañoso, y es que, bueno, toda esta igualdad grandotota que tengo aquí, la voy a dividir entre las tres longitudes, ¿sí? Es decir, la voy a dividir entre A, B, C. ¿Por qué entre A, B, C? Porque miren, si yo hago esto entre A, B, C, AB con AB se cancela y nada más me queda seno de alfa entre C. Acá si hago esto con ABC, se me va a cancelar BC y nada más me queda A. Si hago esto con AC, se cancelan estas dos y nada más me queda B. Entonces, lo escribo. En el primer caso se cancela en el AB, me queda el seno de alfa entre C es igual. Al segundo caso me queda seno de beta entre BCA. Y en el tercer caso me va a quedar el seno de gamma, el triangulito, esta longitud B, o bueno, el seno de gamma entre B va a ser igual a seno de beta entre A, que va a ser igual al seno de alfa entre C. ¿Sí? Dicho de otra manera, va a haber una constante si dividimos el seno de este ángulo con la longitud opuesta. Va a haber que va a ser igual a que si dividimos el seno de este ángulo entre esta longitud, que va a ser igual a si dividimos el seno de ángulo entre esta longitud. Digo, aquí les cambié de orden las letras con respecto a las que aparecen en el triangulito para que todo quede bonito. Y si ignoramos eso, llegamos a algo que es exactamente igual. Ahorita nada más para quedar con algo que sea igual a lo anterior, lo único que nos hace falta es pasar esto al revés para que quede la longitud arriba. Digo, es igual si poner la longitud arriba o abajo, pero bueno. Si le sacamos el inverso multiplicativo a todo esto, es decir, si lo elevamos a la menos 1, nos va a quedar que C entre el seno de alfa es igual a A entre el seno de beta, y eso es igual a B mayúscula entre el seno de gamma. ¿Sí? Y esa ya es una expresión equivalente a la que aparece aquí como ley de senos. Digo, aquí está escrita más bonito, ellos no se equivocaron a la hora de poner los nombres, pero bueno. Lo que quiere decir es que si dividimos una longitud con el seno del ángulo opuesto, vamos a llegar a una constante. ¿Sí? Y bueno, a fin de cuentas llegamos a eso. Con las letras desfasadas, pero pues aquí está. ¿Sí quedó bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna duda. Va. ¿Y los demás? ¿No? Bueno. Digo, ahí lo único que hicimos fue construir el vector y luego que diga el sistema ahí con vectores y ver qué salía, ¿no? Particularmente, saber lo del área fue bastante útil para realizar ese análisis. Bien, son 8:30. Hoy tenemos que empezar a ver, aunque sea un poquito de eso. Entonces, tenía preparados otros dos problemas, pero bueno, estos sí se los voy a dejar como tarea moral. Están muy bonitos. Este no, este ya no lo acabé, y olviden este, no le hagan caso. Era para ver una fuerza resultante en el caso de tener este, no le hagan caso. Pero bueno, este otro sí, yo creo que sí lo pueden hacer, y eso es para analizar lo que le pasa a una molécula de metano en 3 dimensiones para encontrar el ángulo que hay entre dos enlaces de esta molécula. ¿Sí? Particularmente nos dice, en la molécula de metano, CH4, cada átomo de hidrógeno está en la esquina de un tetraedro regular. Un tetraedro es un prisma, o bueno, un cuerpo geométrico que está compuesto por 4 triángulos equiláteros. Aquí tenemos uno, aquí tenemos dos, acá atrás tenemos el tercero y acá abajo otro, ¿no? Con el átomo de carbono en el centro, es decir, este de acá. En las coordenadas en las que uno de los enlaces de carbono-hidrógeno está en la dirección de tal, un enlace adyacente está en la dirección tal. Calcula el ángulo entre estos dos enlaces. Entonces tenemos uno que va para acá
y otro que va para acá, ¿no? Sabemos las coordenadas de este y sabemos las coordenadas, bueno, no las coordenadas, las componentes de un vector que va del origen de este, los componentes de un vector que va del origen de este otro, y luego podemos utilizar alguna operación para llegar a cuál es el ángulo que llegamos a ese. Bueno, ¿a alguien se le ocurre nada más cómo empezar a atacarlo? Si queremos sacar el ángulo entre esos dos enlaces, ¿qué operación tenemos que nos va a sacar el ángulo entre dos vectores? Su producto punto. Exacto. Entonces, si ustedes sacan el producto punto de esos dos vectores con las reglitas que están ahí en el Jamboard para trabajar con vectores unitarios, pueden llegar a una, ¿cómo se dice? A una expresión para el ángulo entre los dos vectores. Ya se resuelve y con eso uno puede encontrar cuánto vale el ángulo entre dos enlaces de una molécula de metal, lo cual es algo bastante bonito, una aplicación interesante, en mi opinión. Bien, entonces son 8:37. ¿Les parece que nos veamos a las 8:32? Ahí hay 5 minutitos de descanso. Seguro. Va. Entonces nos vemos a las 8:32 más menos 40 segundos. Chao, chao. Bueno, sí. Entonces continuamos con el de la de esta. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Ya vamos a pasar a otro temita, que ya ahora sí empieza con lo que se suele ver normalmente, como física en los programas de estudio, que es lo que sería la cinemática. Pero antes de ponernos a estudiar la cinemática, vamos a ver como que unos conceptos importantes que hay que tener, ¿no? Bien, antes de ponernos a estudiar cómo se mueven las cosas, es decir, en este sentido, la física se suele decir que es una de las ciencias más fundamentales, más básicas, menos sencillas, pero sí que se van a fenómenos más fundamentales en la materia, ¿no? Si nosotros vemos el espacio, si vemos todo el mundo que nos rodea, uno de los fenómenos más ubicuos, es decir, que están en todas las partes, a todo el momento, va a ser los fenómenos que involucran movimientos de partículas, ¿no? Creo que sobra decirlo, pero bueno, un carro que se mueve, un electrón que se sube de un lado, una galaxia que orbita a otra, un hoyo negro que colapsa y que se mueve y que hace que todo se mueva alrededor de él. Todo ello tiene que ver con movimientos, es decir, cambios de posición en el espacio. Ahorita justamente por eso nos interesa estudiar este tipo de cambios de posición, de cambios de índole mecánica, y particularmente de los que tienen que ver con la posición de un objeto, ¿no? Y bueno, en este tenor vamos a definir un vector que no se comporta como los vectores que hemos estado viendo al nuestro cual, pero que bueno, nos va a resultar útil para definir una posición en el espacio, y como los físicos somos buenísimos para los nombres, se llama vector de posición, el que nos indica una posición. Felicidades, se los presento. Va a ser nuestro cuate por un buen rato. Bien, ahora, si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, y este salió más o menos, donde ya se la saben, tenemos acá el eje Y, acá el eje X, acá el eje Z. Hay quien pone los ejes en otros sentidos. A mí me gusta este porque se parece a lo que se suele utilizar comúnmente, pero bueno. El vector de posición va a ir del origen de un sistema de coordenadas dado a un punto en el espacio. Y ese vector va a describir la posición de ese punto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos yo qué sé, un barco en alguna parte del mar, un avión volando por ahí, vamos a poderle asociar un vector que nos diga en qué parte del mar, en qué parte de la Tierra, en qué parte del espacio se encuentra esa cosa que estamos considerando. Ahora, este vector va a tener componentes en los tres ejes, ¿sí? Particularmente, este vector se suele representar con la letra R, R de... La verdad no se me ocurre ninguna buena razón para llamarla R, pero bueno, así se le conoce.
Y este vector R va a estar dada por que en el eje X va a tener la coordenada en X de la partícula del coso que consideremos. En el eje Y va a tener la coordenada en Y de este coso que consideremos. Y en el eje Z va a tener la coordenada en Z del objeto que consideremos, ¿no? Es bastante sencilla la expresión que tiene, ¿no? Es bastante intuitiva. Nada más es cuestión de definir las coordenadas de un punto en el espacio y ya a partir de eso trabajar, ¿no? En ese sentido es bastante sencillo. Ahora, este vector de posición no lo podemos trasladar en el espacio libremente como lo hacemos con los demás vectores. Si ustedes recuerdan, con los demás vectores daba igual si teníamos aquí la componente de un vector A, por así decirlo, nosotros podíamos arbitrariamente pasarlo para acá arriba y no le pasaba nada al vector A, seguía siendo el mismo, bueno, suponiendo que estuviera en la misma escala, ¿verdad? Sin embargo, no podemos hacer eso con el vector de posición porque está intrínsecamente ligado a un sistema de coordenadas. Si nosotros tenemos otro sistema de coordenadas, vamos a tener otro sistema, que diga otro vector de posición asociado. Y entonces, para encontrar cuánto vale este vector de posición en este sistema de coordenadas nuevo, tenemos que hacer una cosa que le llamamos transformación en cuanto a sistema de referencia. En este punto tal vez sea conveniente marcar lo que conocemos como sistema de referencia o marco de referencia. Las cosas se ven de forma diferente dependiendo de cómo lo veamos. Si nosotros nos ponemos a la entrada de un edificio de 100 pisos y vemos hacia arriba, vamos a ver una torre gigante. Sin embargo, si nos vamos a unos cuantos kilómetros de ahí y vemos el mismo edificio, vamos a ver que se ve como que pequeño en la lejanía, ¿no? Cambia completamente nuestra perspectiva del mismo objeto. En ese sentido, también va a cambiar lo que nosotros asociamos al vector de posición de ese edificio en cuestión, hipotético. Bien, entonces, para cambiar de sistemas de referencia, vamos a utilizar unas cosas que se llaman transformaciones. ¿Sí? Estas transformaciones se pueden poner muy interesantes y ya como comentario al margen, en relatividad, las transformaciones cambian considerablemente a las que utilizamos aquí en cinemática clásica y dan cuenta de todos los fenómenos de dilatación temporal, contracción de longitudes y demás efectos relativistas que surgen en los límites de la velocidad. Pero bueno, no nos metamos en eso de momento. Ahora, en estas transformaciones vamos a tener dos sistemas de referencia, ¿sí? Sistema de referencia en general se suele representar con una letra. Y aquí no le voy a poner los ejes porque qué flojera. Y bueno, este sistema le voy a poner S de sistema, Y. Y luego vamos a tener en otro lado del espacio otro sistema de referencia que le vamos a poner S', ¿sí? Ahora, yo voy a tener en algún punto del espacio cierto fenómeno o cierta cosa que me va a interesar describir en cuanto a su posición. Ahora, si yo me paro aquí en el sistema de referencia S, es decir, si yo soy una personita y me paro aquí, bueno, me tenía que parar en el origen, pero se pondría muy cargado el dibujo si lo pongo ahí. Si yo me paro en el sistema S, voy a ver este puntito con un vector de posición que va a estar asociado al sistema S que voy a poner aquí en amarillo, ¿sí? Ahora, este vector de posición del sistema S lo voy a llamar R. De la misma manera, si nos conseguimos un amigo que se pare en el otro sistema de referencia, va a haber ese punto con otro vector de posición, ¿sí? Que va a ser en este caso R'. Ahora, a nosotros nos interesaría encontrar una relación para poder obtener lo que ve este amigo del sistema S' con lo que ve el amigo del sistema S. Y resulta que para encontrar cómo podemos llegar a ese vector nuevo, a partir de esto necesitamos saber cuál es el vector que relaciona el origen de un sistema de coordenadas con el vector que relaciona el otro sistema de coordenadas, ¿sí? A este vector se le suele representar con la letra R mayúscula, ¿sí? Y aquí quiero que noten algo. Tenemos tres vectores y estos tres vectores forman un triángulo. Particularmente estos dos vectores, R minúscula y R mayúscula, empiezan en el mismo punto. Entonces, nosotros podemos ver que este R minúscula va a ser igual a la suma de R mayúscula y de R chiquita prima, ¿sí?
Y ese es lo que nosotros vamos a conocer como transformación entre dos sistemas de coordenadas, particularmente, que el vector de posición que tenemos en el sistema 1 va a ser el que tenemos en el otro sistema, más el vector que va desde el origen del primer sistema hasta el origen del segundo sistema, ¿no? Y bueno, a partir de esto desarrollaremos todas las transformaciones entre sistemas de coordenadas que nos interesan, al menos a este nivel. ¿Vamos bien? Sí, creo que vamos bien. Sí, va. Digo, son unos conceptos que a mi parecer son bastante transparentes, pero que bueno, siempre vale la pena marcarlos bien, porque ya después vamos a hacer problemas con eso y sí se pone bastante, bastante bonito e interesante, ¿no? Bien, luego, bueno, ya tenemos las transformaciones de un sistema de coordenadas a otro. Ahora vamos a regresar al caso en el que nada más tenemos un sistema, ¿sí? Y luego vamos a tener aquí nuestro sistema. Nuevamente me da flojera poner los ejes, entonces nada más vamos a considerarlo ahí. Y luego supongamos que tenemos una partícula aquí, ¿no? Ahora esta partícula se me hace feo que le digamos partícula, entonces vamos a suponer que es una abejita o, no sé, una mariposa. Supongamos que eso es una mariposa, o una mosca, un insecto cualquiera. Supongamos que este insecto estaba originalmente en este punto y luego por volar, porque los insectos vuelan naturalmente, porque sí, ahí no cambia de tamaño. Digamos que pasó de estar en ese punto a estar en este otro punto. Más o menos, ¿no? Parece un avión ahora, pero pues. Ahora, primero va a tener un vector de posición R1 y luego, después de hacer todo su desbarajuste, vaya ahí. Tal vez debía poner a la señora Polilla en otro lugar donde fuera más fácil de dibujar su vector de posición después. Supongamos que está acá mejor. Ahí está, más o menos, ¿no? Y acá supongamos que va a tener un vector de posición R2, ¿no? R2. Ahí está. Ahora, vamos a ver que si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos vectores, vamos a llegar a un vector que conocemos como vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento va a estar dada por la diferencia entre estos dos vectores. Y este vector vamos a llamarle S, o bueno, mejor de desplazamiento. Y digo, todo es cuestión de notación. Voy a ponerle D, a lo mejor no se la cambio. Entonces, si yo veo, voy a tener que la diferencia de estos dos, R2 menos R1 vector, me va a dar este vector de desplazamiento de vector, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, nosotros podemos ver que esto necesariamente se cumple porque, bueno, recuerden que si yo escribo esto, yo puedo verlo de la misma forma. Es decir, esto implica que R2 vector va a ser la suma de R1 más este nuevo vector, ¿no? Es decir, que este vector de desplazamiento me va a dar lo que recorro primero de llegar a donde estaba su posición original, recorro este vector y llego a su nueva posición, ¿no? A R2, que es justamente lo que nos dice esto. Entonces, intuitivamente, este tiene que cumplir esta propiedad de acá, ¿no? Y ya con eso definimos este vector de desplazamiento. Ahora, el vector de desplazamiento no va a estar atado a ningún sistema de coordenadas. Es decir, da igual si lo veo en el sistema de este amiguito de acá o en el sistema de este otro amiguito. Los dos van a ver el mismo vector de desplazamiento. Eso lo podemos demostrar nosotros de manera no complicada. Supongamos que, déjenme luego en otro, acá, aquí está. Ahora, supongamos que nosotros queremos encontrar el mismo vector de posición, pero a partir de otro sistema de coordenadas. Vamos a llegar exactamente a la misma expresión, R2' menos R1'. Y luego eso nosotros vamos a escribirlo con la transformación que teníamos antes. Ahora, si recuerdan, R2 lo podemos escribir como R2 más este vector grandote que nos va a definir el sistema, ¿sí? Menos el vector de posición del otro sistema, aunado a este vectorcito que nos da cuenta de la diferencia, ¿no? Entre los dos sistemas. Y si nosotros superamos eso, nos va a quedar como R2 vector más R vector menos R1 vector menos R vector grandota. Y luego aquí, chequen, R mayúscula aquí cancela esta otra R mayúscula y nos va a quedar nada más la resta
de R2 menos R1, ambas en minúscula, ¿no? Que es exactamente igual a la expresión que teníamos originalmente para el vector de desplazamiento. Conclusión, los desplazan de manera igual sin importar el sistema de coordenadas en el que nos encontremos. Suponiendo, claro está, que esos no se muevan, pero ahorita no nos preocupamos por eso. O bueno, mejor dicho, que no se muevan uno con respecto al otro. ¿Vamos bien hasta aquí? Va. Todo bien. Entonces, vamos a seguir trabajando un poquito con esto, ¿no? Luego, si recuerdan, ya que tenemos el cambio, lo que nos interesa es ver qué tan rápido se produce este cambio. Es decir, cuánto tiempo le toma a la polillita pasar de un punto en el espacio a otro. Dicho de otra manera, nos interesa sacar la velocidad con el que ocurre este proceso. Ahora, nosotros definimos la velocidad promedio, el vector de velocidad promedio. Vamos a poner aquí m de media o de promedio en general. Este va a ser el cambio en la posición, es decir, el desplazamiento, el vector de desplazamiento por unidad de tiempo, ¿no? O si gustan, esto podemos verlo como el cambio en el vector de posición en cierto intervalo de tiempo, ¿no? Como se les suele presentar delta R entre delta T. Y aquí, de hecho, debería haber puesto un delta acá para que no me fue. Ahí está. Esta es una velocidad media, le decimos. Es decir, nos va a representar como que un conjunto de todo el movimiento, nos va a dar como que una representación de todo ese movimiento. Es que tengo la expresión en inglés, pero no en español, ayuda. Y bueno, va a ser como que representativo del movimiento en general. No se va a detener en los pormenores de cómo se llevó a cabo el movimiento, es decir, no le va a preocupar si se fue por aquí, si fue por acá, o si se tardó más en recorrer este cacho, más en este, no. Nada más le interesa el tiempo que le toma recorrer de aquí a acá y que hubo nada más este cambio neto en la posición. Bien, por eso decimos que la velocidad media es la velocidad promedio del movimiento. Luego, análogamente a esto, podemos definir otro concepto que va a ser la aceleración. Y la aceleración, de igual manera, va a ser el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Ahora aquí, nota importante, esta velocidad no va a ser la velocidad media, sino que va a ser una cantidad que todavía no definimos, pero que va a ser la velocidad instantánea de la partícula. Es decir, si ustedes van en algún momento en un carro, o en un microbús, o no sé, y ven un velocímetro del vehículo, va a tener un valor determinado de velocidad en cada instante del tiempo. Ese valor de su velocidad va a ser lo que nosotros consideramos su velocidad instantánea, es decir, en un momento dado de tiempo se va a mover a, yo que sé, 45 kilómetros por hora. En otro momento determinado del tiempo, a lo mejor se va a mover a 50 kilómetros por hora. En otro momento, a lo mejor se detiene y se mueve a cero. ¿Sí? Esa velocidad instantánea nos va a decir en qué momento exactamente tiene una velocidad. Bien. Ahora, a partir de este momentito y hasta nuevo aviso, vamos a considerar todo nada más en una dimensión, ¿sí? Porque vamos a una dimensión que va a ser la dimensión X para hacer simplificaciones, ¿no? Ahora, nosotros podemos representar el movimiento en una dimensión con algunas gráficas, ¿no? Espero que les haya tocado verlas en algún momento. Bueno, antes de hacer las gráficas, bueno, supongamos que tenemos esta línea, ¿no? Que nos va a definir la distancia entre dos puntos, y luego aquí que vamos a tener una personita que va a caminar aquí para acá, ¿no? Luego, su posición en este eje la vamos a coger como su posición en el eje X, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo más o menos le toma llegar de este punto a otro, ¿no? Dependiendo de cómo decida recorrer esa distancia. Ahora, a partir de eso, nosotros podremos elaborar una gráfica que nos relacione la distancia que ha recorrido con el tiempo que le toma llegar hasta ese punto.
es decir, una gráfica de distancia, es decir, de X, contra el tiempo, T. Espero que a nadie le conflictúe que pongamos al X en el eje vertical y otra variable en el eje horizontal. A fin de cuentas, lo que importa es que la T va a ser una variable independiente y la X va a ser una variable más bien dependiente, ¿no?, del tiempo. En general, todo va a ser dependiente del tiempo. El tiempo nos va a ayudar a definir prácticamente todos los procesos que consideramos en la física, en la naturaleza. El tiempo podemos considerar que le da sentido a todo lo demás. ¿Cuál es el sentido de la vida? No sé, pero probablemente tenga algo que ver con el tiempo que le dedicamos. Pero bueno, ahora, si suponemos que fulanito parte a partir del origen, es decir, en una posición en la que X vale 0, va a realizar algún recorrido hasta llegar a un punto determinado acá en X. Acá si gustan vamos a decir que X vale, ¿qué les gusta? X0, porque no hay que ser muy creativos y vamos a poner nada más otro valor de X. Ahora, ese valor de X lo voy a poner acá representado verticalmente en este eje. Entonces, esta rayita aquí en la gráfica va a correr esta distancia en algún tiempo. Entonces, su gráfica puede verse más o menos así, ¿no? Puede tomar varias formas dependiendo de cómo decida recorrerlo. Pero bueno, al final del día va a tener que llegar a este punto, ¿no?, a esta distancia de X0, que va a ser por ahí. Y ahora, esta gráfica toda curiosita que nos quedó aquí, podemos interpretarla de algunas formas. Sí, particularmente. Aquí aumenta su posición de manera lineal con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a lo mejor se mueve a velocidad constante durante un rato, ¿no? Es decir, se pone a caminar, 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 ¿no? Así de manera constante. Luego vemos que se estanca. ¿Qué quiere decir que se estanque su posición en el tiempo? Es decir, que no avanza, que se queda parado. ¿Por qué? A lo mejor aquí había un alto, ¿no? Y le tocó el semáforo en rojo y ya no avanzó más, fulanito. Luego, aquí vemos que se acelera un poquito, ¿no? Como que aumenta de esto de velocidad, bueno, cambia, vaya, de manera más rápida en un tiempo dado. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, a lo mejor se puso en verde el semáforo y fulanito se puso a correr para cruzar la calle y que no lo atropellaran, ¿no? Luego, aquí vemos que aumenta muy rápido esto. ¿Cómo lo podemos interpretar? A lo mejor fulanito se subió a un camión que lo llevó muy rápido a otra parte de su recorrido. Luego se estancó. ¿Por qué se estancó? A lo mejor se paró el camión, ¿no? Y luego sigue caminando, caminando, caminando hasta llegar a su destino. Ahora, este análisis de gráfica a lo mejor parece muy forzado y medio chistoso, pero va a demostrar ser muy poderoso para analizar a futuro el movimiento de manera muy profunda, ¿sí? Particularmente, quiero que noten algo. Nosotros ahora ya tenemos la gráfica del movimiento. Sin embargo, también podemos intentar graficar cómo se ve la aceleración de fulanito en ese tiempo. Es decir, si fulanito llevara un velocímetro integrado en sus pies, o bueno, consigo que indicara cuánto se mueve con respecto a la Tierra, por ejemplo, en un tiempo dado nosotros podemos llegar a una expresión tal vez interesante, ¿no? Vamos a intentar hacer la gráfica. Ahora, primero tenemos que fulanito avanza, ¿no? De manera más o menos constante. Es decir, va aquí, camina, 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 camina. Ahora, ese camina, 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 camina de manera constante, nosotros podemos ver que es como que si esta velocidad que te trae fulanito no cambiara. Es decir, que se mantiene en un punto dado a una velocidad dada. Es decir, va, yo qué sé, a 5 kilómetros por hora y durante un rato se mantiene a 5 kilómetros por hora. Entonces podemos dibujar nosotros eso en la gráfica, ¿no? Que sea más o menos algo así. Luego, ¿qué pasa? Que se detiene. Como se detiene, entonces su velocidad ya no vale nada, no aumenta, es decir, se va directamente a cero. ¿Sí? Eso nosotros podemos dibujar hasta su velocidad y aquí se va durante todo este trayecto. Luego, aumenta su posición de una manera así medio chistosita. Entonces, a lo mejor su velocidad aumenta también de manera chistosita, así medio curva, o no sé, alguna dependencia exacta. Vamos a ver que va a estar algo así, supongamos. Luego, acá se ve que su velocidad es más o menos constante, ¿no? Pero de un valor superior. Es decir, aumenta, camina, 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 pero más rápido que aquí abajo. Entonces podemos ver como una recta horizontal, pero de un valor más alto, algo así. Por último, se vuelve a parar, entonces va a ser algo así. Y al final va a volver a caminar, pero a una velocidad menor.
que entonces va a verse más así, por decir algo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, aquí quiero que notemos algo. Esta recta va a tener cierta inclinación. Esta otra recta va a tener una inclinación mucho mayor. Y aquí si vemos la velocidad en este punto va a ser menor que la velocidad en este otro punto. ¿Sí? Si hacemos la comparación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si nosotros trabajamos aquí en la gráfica original de x contra t, no le puedo hacer más 1. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad va a ser el cambio en x respecto al cambio en el tiempo. Entonces, aquí vamos a tener cierta distancia en x, cierta distancia en el tiempo, bueno, cierto tiempo más bien, y acá vamos a tener cierta distancia, ¿no? Delta x, 1 vamos a poner, y aquí va a ser delta t1. Entonces, la velocidad en este tramo la podemos encontrar a partir de dividirla, ¿no? Es decir, hacer el cambio en este x al primero entre este tiempo primero. Aquí notamos algo, aumenta, no, bueno, una cantidad más o menos considerable en x, pero una cantidad considerable en t. Y ahora, eso lo podemos contrastar con este otro intervalo de acá, porque tenemos que aumenta una cantidad considerable en x, es decir, sube mucho, pero aumenta en una cantidad pequeña de tiempo. Entonces, esta recta nos va a quedar muchísimo más inclinada que esta otra. Entonces, a partir de eso podemos considerar que la velocidad en este punto va a ser mucho más grande que en esta otra. Entonces, quiero que vean que nosotros podemos considerar que la velocidad de este fulanito va a tener algo que ver con la pendiente de la gráfica, ¿no? En un punto dado. Pendiente. Y ya casi se nos acaba el tiempo, pero bueno. Quienes sepan cálculo, creo que ya saben a qué es lo que quiero llegar, pero me interesa motivarlo lo más sencillamente posible a partir de esta gráfica. Bueno, entonces yo voy a tener que la velocidad a ver con la pendiente, ¿no?, de la gráfica. Y bueno, este movimiento a lo mejor fue sencillo, pero ahorita vamos a intentar complicarlo un poquito más y ver qué es lo que nos queda. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Creo que sí. Va. Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros ponemos una condición interesante? Supongamos que ahora ya no vamos a analizar directamente la velocidad, sino que vamos a analizar la aceleración, ¿sí? Vamos a poner que hasta la aceleración de una partícula, ¿no? De un tipito que se llama aceleración. Y ahora vamos a considerar la constante. Es decir, puede ser un objeto en caída libre, luego lo analizamos con más detalle, pero bueno, un objeto en caída libre siempre va a tener la misma aceleración, que va a ser la aceleración de la gravedad, ¿sí? Otro caso puede ser un carro o un tren, ¿no?, que se mantenga con una aceleración constante por algún sistema ahí para que no se sienta brusca su partida, o no sé, hay varios ejemplos que pueden derivar en un tipo de movimiento de este estilo. Pero bueno, supongamos que la aceleración es constante. Entonces, vamos a intentar graficar su aceleración, su velocidad, y si no sale, vamos a ver si podemos graficar la posición. Ahora, aquí vas a poner la aceleración y aquí vamos a poner el tiempo. ¿Qué nos queda? O bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve eso que se tiene que ver? ¿Preguntó algo? Pregunté, sí. Perdón, es que no escuché bien, se trabó. ¿Qué preguntas? Ah, Sí, ¿lo podrías repetir, por favor? sí. Bueno, si sabemos que la aceleración es constante y graficamos la aceleración contra el tiempo, ¿cómo nos tiene que quedar la gráfica? ¿Qué pasó? Bueno.
Perdón. Como una línea recta. No, como una línea recta, no. Bueno, pero paralela al eje Horizontal. de T. Ajá, exacto. Ajá. Justo. Va. Entonces algo que se vea más o menos así, ¿no? Va, Sí. perfecto. O bueno, así, pero que se siga, ¿no? Que se incline. Bueno, así, ¿no? Va. Luego, vamos a intentar a partir de esa aceleración ver cómo podemos llegar a una expresión que nos permita ver qué es lo que le pasa a la velocidad, ¿sí? Bueno, aquí vamos a tener igual el tiempo y ahora vamos a ver cómo se va a comportar la velocidad de la partícula, o bueno, del tipito en ese caso. A ver, nosotros sabemos que la aceleración va a ser el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que el monito empieza a moverse al principio antes de experimentar una aceleración con una velocidad que vamos a llamarle v0. Por ejemplo, supongamos que el tipito iba en un tren que se movía a velocidad constante, v0. Luego, después de eso, va a aumentar su velocidad, va a acelerar por alguna extraña razón. A lo mejor lo vienen persiguiendo otros, no sé, a lo mejor. O a lo mejor intenta reducir algún retraso de algún otro tren, no sé, puede ser. Pero bueno, supongamos que empieza con esta velocidad inicial. Luego, sabemos que la aceleración va a ser un cambio en la velocidad, un cambio en el tiempo, pero este cambio en el tiempo va a ser constante porque la aceleración ya la supusimos que va a ser constante. Entonces vamos a intentar graficar eso. Ahora, supongamos que tenemos un intervalo de tiempo que va a medir algo más o menos así, ¿no? Luego, sabemos que en ese intervalo de tiempo va a tener que haber un cambio que se vea de algún valor dado, ¿no? Supongamos que Y cambia hasta aquí, ¿no? En ese tiempo. Es decir, que en este tiempo, es decir, en este recorrido horizontal de la gráfica, la velocidad cambia de aquí hasta acá, que sería esta distancia vertical. Luego, si hacemos esto otra vez, como la aceleración es constante, nos tiene que regresar el mismo cambio. Es decir, nosotros estamos aquí, tenemos que cambiar la misma cantidad en el eje vertical después de recorrer la misma cantidad en el eje horizontal, que nos queda algo más o menos así. Si lo seguimos haciendo, podemos ir construyendo varios puntos y estos puntos nos tienen que describir una gráfica. Ahora, si nosotros conectamos estos puntos, nos va a quedar una línea recta, ¿sí? Que se va a ver algo más o menos así. Y ya con eso tenemos la gráfica eh, de la velocidad, que nos va a quedar como una línea recta. ¿Sí se vio más o menos cómo salió eso? A partir de considerar la aceleración constante. Sí, creo que sí. ¿Sí? Va. Digo, esto también lo podríamos haber construido analíticamente si analizamos directamente la expresión de la aceleración. Ahora, nosotros sabemos que esta aceleración, que va a ser una constante, va a ser el cambio en la velocidad, que lo podemos ver como la velocidad en algún punto dado, menos la velocidad original, entre un intervalo de tiempo. Particularmente podemos ver que sea el tiempo como coordenada general menos un tiempo original, y ese tiempo original lo podemos considerar como el tiempo cero. Entonces nada más ponerle, bueno, es que le pongo aquí explícitamente menos cero, ¿sí? Luego puedo pasar el tiempo multiplicando el otro lado, de tal manera que me quede que este cambio en la velocidad va a ser t menos cero, y bueno, t menos cero es nada más t, entonces nada más va a quedar como a, que ya estaba, por el t que lo pasa multiplicando. Y ya de ahí puedo despejar yo una expresión para la velocidad, particularmente que la velocidad va a ser este AT, y luego la velocidad que va a pasar sumando, ¿no? De tal manera que ya me quede esta expresión, que la velocidad va a ser la velocidad original más una constante que va a ser la aceleración por el tiempo. Ahora, esa es la ecuación de una línea recta. Si nosotros la metemos en GeoGebra, nos va a regresar una línea recta, que es justamente lo que construimos ahí más o menos intuitivamente en el Jamboard. Ya son las 9:05, nada más hago esto y ya acabamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle que y va a ser una constante inicial, vamos a suponer que sea la velocidad inicial, 2, más una constante que es la aceleración, supongamos que la aceleración vale 5, y que el tiempo va a ser la coordenada aquí, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver, nos regresa una línea recta, que es justamente lo que encontramos anteriormente.
Bien, entonces, ya viendo eso de la línea recta que nos regresa esto, llegamos a la primera ecuación importante de lo que nos compete, que es la cinemática. Y bueno, por hoy sería todo. Ya mañana vemos con más detalle en qué podemos llegar con la cinemática, a ver cómo la podemos relacionar con el cálculo y ver qué podemos encontrar a partir de ahí. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que hayamos visto y así? Creo que no. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Solo para corroborar. Creo que sí se decía así. Cuando vimos vectores, que había A punto B y AXB, o como lo mencionaron previamente. A Creo que me confundí un cruz B. poco. Sí. Cuando hablamos de los productos de dos vectores, bueno, tenemos los dos, ¿no? Que es el punto y la cruz. Entonces, cuando hablamos del producto punto, el producto escalar, decimos A punto B. ¿Sí? Esto se lee A punto B. Y por otro lado, cuando tenemos el producto cruz o el producto vectorial, lo que decimos es A, y esto decimos cruz B. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y la diferencia entre ambos es que en el punto se maneja coseno y en cruz seno, correcto. Sí. Y bueno, también el punto nos habla de la alineación entre los vectores, el cruz nos habla de la perpendicularidad, por así decirlo, entre los vectores. Y lo más importante es que el producto punto también se conoce como producto escalar porque el resultado del producto es un escalar, es decir, un número que no es un vector. Y por otro lado, el resultado del producto cruz o producto vectorial es un vector, ¿sí? No un escalar. Aquí sí es un vector hecho y derecho como los otros dos que estábamos trabajando. Muy bien, muchas gracias. Esa era mi duda. Va. ¿Alguien más? Mañana va a haber sesión en la mañana. Buena pregunta. ¿Qué pasó, Héctor? Yo tengo una duda. Bueno, Chips, una cosa antes, ya puedes dejar de grabar, desde hace ratito.